La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. La paz de Cristo. Les saludamos desde Instituto Madison. En este día de primavera estamos reunidos en este encuentro espiritual con el Señor Jesucristo. Estamos orando cada día para que podamos comprender los últimos eventos de la historia de este mundo, ya que el Señor ha prometido esta promesa para el fin del mundo, para los últimos que van a vivir en la historia de este mundo, para el pueblo de Dios de los tiempos del fin. Vamos a estudiar en esta ocasión el libro de Apocalipsis o Revelación. Apocalipsis capítulo 17, relacionado con Apocalipsis capítulo 13 y con el libro de Daniel. Vamos a comenzar leyendo Revelación capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, dice aquí. En otras traducciones dicen de otra manera, pero el significado es con rapidez. ¿Sí? Es la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder con rapidez, con velocidad, y la significó enviándola por su ángel. Entendemos que su ángel es el ángel Gabriel, a Juan su siervo. ¿Sí? En Daniel 10, con 14 y 21, con 11 y 12, encontramos la misma escena unos cientos de años antes que pasó con Daniel. Con Daniel, que recibió la visita del ángel Gabriel con el mismo propósito de decirle el Señor lo que pasará al fin. Y vamos a leer en Daniel. Vamos a leer estas palabras en Daniel capítulo 10. Dice así: Soy pues venido, versículo 14, soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días, es decir, para años, para muchos años. Y luego le muestra el capítulo 11 y 12 de Daniel. Estos capítulos 11 y 12 son el gran misterio que debe ser revelado según Daniel 12. Vamos a leerlo. Anda, Daniel, leemos desde el capítulo 12, versículo 9. Y dijo: Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. ¿Sí? O hasta lo último del fin, hasta la extremidad o hasta el final. Este es el significado. Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas. ¿Sí? Y el Señor tiene que abrirnos estas palabras. Estas palabras están cerradas para un tiempo específico. Están encerradas en el lugar santísimo, digamos así, en sentido espiritual, para ser reveladas en el gran día de expiación, pero no en cualquier momento, sino al final del día de expiación, porque al final son los tiempos de las dos angustias, los tiempos cuando está por suceder los juicios de este mundo.
y los dos juicios, las 7 trompetas y las 7 plagas. Están cerradas y selladas. Y aquí dice, luego en el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá. ¿Quién no entenderá? ¿Se entiende? No entenderán los eventos. No entenderán estos 2 capítulos de Daniel y el libro de Apocalipsis. Los malvados, los que obrarán impíamente de la iglesia profesa. Sí, la Odisea, los que escogerán el mal, no entenderán. Ellos no entenderán estas palabras. Dice, entenderá, pero entenderán los sabios. Notamos aquí, los sabios o los entendidos, como dice en otra parte, son los 144,000. Son el pueblo que el Señor Jesús está tratando de sellar antes de venir sobre el mundo estos tiempos de angustias. Antes de eso deben quedar sellados los 144,000. Y aquí dice que el libro de Daniel, capítulo 11 y 12, más el libro de Apocalipsis, serán comprendidos en el tiempo del fin. Más exactamente se refiere a las palabras de aquí del libro de Daniel, sí, Daniel 11 y 12, que serán entendidos en el tiempo del fin. Pero en Apocalipsis leemos también que el ángel viene a mostrarle, es exactamente lo que hemos leído en Daniel 10. Daniel 10, él viene para mostrarle a Juan. Juan es un profeta del Señor, un discípulo o un profeta, tal como fue Daniel. Juan recibe la visita del ángel Gabriel y el Señor le muestra unas cosas que incluso lo hacen caer y lo dejan perplejo porque no comprende, no era para él. ¿Sí? Y estas cosas reveladas en revelación, es cierto que no era para su tiempo, para hace 2000 años atrás, ser comprendidas, pero son para el pueblo del tiempo del fin. Y dice así, dice que le revela para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder con rapidez, enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, es decir, velan o atalayan. Aquí es una palabra que se puede traducir atalayar o como decir velar. Guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Es uno de los libros, de los capítulos menos comprendido del libro de Apocalipsis. A lo largo de la historia se ha tratado de comprender por muchos adventistas estudiosos el libro de Apocalipsis en relación con Daniel. Y no queremos decir que
que se ha hecho mal o que han hecho algún mal, no se ha hecho ningún mal. El Señor, el método del Señor de revelar la verdad es línea sobre línea, un poco aquí, un poco allí. A lo largo de la historia adventista, a lo largo del día antitípico de expiación, desde 1844, 43, 44, e incluso un poco antes, el Señor ha hecho que la atención sea puesta en estos libros. ¿Sí? Guillermo Miller, se ha dedicado a buscar una explicación para el libro de Daniel, ¿sí? Para la gran profecía de 2300 tardes y mañanas, aunque se dice específicamente que es para el fin, para el extremo de este fin del mundo, del fin del mundo, ¿sí? Para los últimos días es comprender este libro de Daniel, incluso la profecía de 2300 tardes y mañanas. Y ellos han dado una explicación, los pioneros nuestros han tratado de explicar, han tenido explicaciones, cada uno entendía un poco diferente, digamos, no eran todos con la misma visión acerca del libro de Revelación, pero en líneas grandes ellos han caído de acuerdo en unos eventos que ellos han descrito como cumplimiento en la historia de este mundo, y ellos han dado una explicación acerca del libro de Apocalipsis que a lo mejor muchos de nosotros, muchos de los que escuchan, han escuchado. Estas explicaciones clásicas que conocemos todos de las grandes estrellas que han habido. Este servidor ha escuchado muchísimas, e incluso unas muy antiguas, desde hace, digamos, 20 años atrás, y otras que han ido viniendo, muchas explicaciones acerca de estos libros. Hay personas que interpretan un poco diferente ciertos eventos, hay algunos que quieren quedarse estrictamente a la explicación de los pioneros. Elena de White misma no ha hablado, ha hablado muy poco. Del libro de Apocalipsis ha hablado poquísimo, casi nada, unas citas nada más. No ha sido para su tiempo. Se comprende, el Señor no le ha dado revelaciones acerca del libro de Apocalipsis. Otra vez, lo voy a decir porque es muy importante. El Señor, a la sierva del Señor, no le ha dado revelaciones acerca del libro de Apocalipsis, no le ha dado la misión de interpretar el libro de Apocalipsis. Sí, ella, si mencionó algo, ha mencionado de los estudios de los pioneros, de los que entre ellos los principales, así, de los pioneros, han caído de acuerdo. Y entonces ella menciona ciertos eventos, pero no son por revelación, sino son por el estudio y las ideas que tenían nuestros pioneros en aquel entonces. Ella ha dicho que debemos estudiar estos libros, debemos estudiar el libro de Daniel capítulo 11, los últimos versículos, y Daniel 12, porque estos están para el fin, están para ser cumplidos en el futuro. Y ella lo pone de esa manera, que debemos estudiar estos libros como nunca. Como hemos leído en el capítulo 1 de Apocalipsis, feliz, bienaventurado el que lee y oye y guarda o vela para las cosas que aquí están escritas. ¿Por qué?
porque estos libros describen con exactitud los eventos que deben suceder con rapidez, dice, con velocidad. Así como Elena de White dice que los eventos finales se van a suceder rápidamente uno tras otro y no va a haber tiempo de respiro. Esto será este maratón, este desenlace final todavía no ha comenzado, ¿sí? Ese tiempo final de las 7 trompetas y 7 plagas no ha comenzado todavía. Estamos un poquito antes de su comienzo y estamos en el tiempo exacto cuando el Señor ha prometido revelar los misterios de estos 2 libros. Algunos dicen que el libro de Apocalipsis es un libro abierto. Yo creo que no es un libro abierto, porque cuando fue dado no fue un libro abierto. Sí, Juan no comprendió, igual como Daniel, él no comprendió lo que estaba escribiendo, pero ha escrito un libro tan difícil de comprender, un libro escrito en símbolos, en palabras cifradas, para que no se pudiera comprender hasta el fin del mundo, justo antes de comenzar las 7 trompetas, el pequeño tiempo de angustia. Pues para ese tiempo fue designado que fuese comprendido, ya que para su comprensión, además de la oración, que todos han orado, estamos seguros, incluso nuestros pioneros, pero a pesar de las oraciones el Señor no les ha revelado la verdadera aplicación al tiempo del fin. Ellos han tenido una explicación en la historia, ¿sí? En la historia, que esta explicación no decimos que no es verdadera. Esta explicación con la estatua de Nabucodonosor, con los grandes imperios, con la aparición del cuerno pequeño en 538 y con los 1200 años de supremacía papal, con la herida de muerte dada por Francia y todo eso, toda esta explicación es verdadera, es una aplicación en la historia, pero recordemos que el Señor Jesucristo, el que ha enviado a su ángel para describir los eventos finales a Juan, él mismo ha estado en esta tierra y él mismo ha hablado vez tras vez, día tras día, parábolas proféticas. Casi todas sus parábolas, las parábolas del Señor Jesucristo, son proféticas. Todas sus palabras apuntan de manera especial al fin del mundo, a la última generación, a los 144,000 y a los eventos que estos deben enfrentar. De esa manera encontramos el capítulo de Mateo, el capítulo 24 del libro de Mateo, el Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 y muchos otros, en otras partes, palabras, muchas parábolas demás que se refieren a ese último tiempo de la historia de este mundo. Él ha dado Mateo 24 como una profecía de doble cumplimiento. Esto lo encontramos en Conflicto de los Siglos capítulo 1. Encontramos la historia de la destrucción de la Jerusalén como otra historia de doble cumplimiento, ¿sí? La historia es una parte del cumplimiento del capítulo 24 de Mateo, y el Señor ha dicho que esto también se repetirá al fin del mundo a una escala más grande. La sierva del Señor en Conflicto de los Siglos capítulo 1 coloca esa historia de la destrucción de Jerusalén como una parábola
para la historia, para la destrucción del mundo, para los últimos eventos de la historia de este mundo, ¿sí? Dice que se repetirá a nivel mundial esas escenas que han pasado en Jerusalén en el año 70. Habiendo dicho esas palabras, para comprender que las profecías que el Señor da provienen de una mente infinita, provienen de la mente del que todo lo sabe y todo lo puede, del Dios vivo, Jehová, o yo soy de los ejércitos, ¿sí? El que vive por sí mismo, ese es su nombre, proviene de su mente infinita. La palabra de Dios no es algo fácil de comprender. Muchos leen los libros de, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas menores y no comprenden que estos capítulos que hablan de otras naciones, incluso paganas, de su juicio, ¿sí? Habla de Egipto, habla de Babilonia, habla de Tiro, habla de Nínive, habla de muchos juicios, y no comprenden que estos han sido dichos por esos profetas de antaño, de hace miles de años atrás, para los últimos momentos de la historia de este mundo. Todos estos libros casi enteramente hablan de estos dos tiempos de angustia, de este final de la historia de este mundo, que comienza, como dice la Biblia, con la caída de las torres, ¿sí? Con aquel día de la matanza, cuando las torres caerán. Se refiere a la vez a la señal, porque en 2001 solamente fue una señal que comenzó el último tiempo del fin, el día de la matanza, el día de la destrucción de este mundo. Comenzó un tiempo especial, pero esa caída de las torres era solamente un símbolo, una parábola de la destrucción de las ciudades. Estos edificios altos representan ciudades, son el símbolo de las ciudades, edificios altos. La sierva del Señor ha visto también que las ciudades serán destruidas con fuego y con otras destrucciones, y ella ha instado al pueblo de Dios a que saliese de las ciudades. En este contexto comprendemos que el tiempo de que estas palabras fuesen comprendidas no podían haber llegado antes de darse la señal, ¿sí?, de la destrucción de este mundo, antes de la caída de las torres. Antes de ese tiempo final no se podía llegar a comprender los libros de Daniel y Apocalipsis. Daniel capítulo 11 y 12, siempre que menciono Daniel me voy a referir a los capítulos 11 y 12 y el libro de Apocalipsis. Vamos a leer estos dos versículos del pasado de Isaías y Sofonías que se refieren a la señal que ha comenzado el tiempo del fin. No el tiempo del fin, sino que está muy próximo el tiempo de las dos angustias. ¿Sí? Miren, vamos a Isaías capítulo 30, versículo 25, y dice: y sobre todo monte alto y sobre todo collado subido habrá ríos y corrientes de aguas. ¿Sí? Sobre todo monte alto y sobre todo collado
habrá ríos y corrientes de aguas, es decir, será el derramamiento del Espíritu Santo en estos tiempos, y el pueblo de Dios estará sobre las montañas. Es el pueblo de los 144,000 en este tiempo debe estar fuera de las ciudades. Y dice aquí, noten, el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. El día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y es cierto que en 2001 han caído las torres, y es cierto también que fue en el 9º mes, en el día 11, y que encontramos una relación también con Testimonios para la Iglesia, el libro número 9, ¿sí? Testimonios, tomo 9, en la página 11. Ahí está escrito acerca de esta caída de las torres, pero noten que en 2001 no ha comenzado la matanza. Entonces ahí solamente se da una señal que desde ahí en adelante, a poco tiempo, va a venir el fin del mundo. ¿Sí? Y que el pueblo de Dios debe comenzar su preparación final, porque muy probablemente los que tenían que hacer parte de los 144,000 estaban con vida en aquel tiempo, posiblemente, pero que el tiempo estaba muy próximo. ¿Sí? Entonces tenemos Isaías 30:25 y tenemos Sofonías. Sofonías capítulo 1 habla directamente desde el principio. Destruiré del todo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, y las piedras de tropiezo con los impíos. Talaré los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y dice en 10 y 12, en aquel día, en aquel tiempo. Se refiere a este tiempo final. Y desde 14, 15, 16 son los versículos a los cuales nos referimos en relación con Isaías 30:25. Dice así: cercano está el día de Jehová, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día de Jehová, gritará allí el valiente. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta. Noten el versículo 16. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Noten que el día de las trompetas, cuando comenzaren las trompetas, va a comenzar este tiempo de asolamiento, de angustia entre las naciones que se airan, dice Elena de White. Las naciones no han conseguido una paz mundial en toda su historia, ni siquiera ahora, con todas sus coaliciones. La sierva del Señor ha dicho que las naciones se airan, y la Biblia dice igual. Entonces debe haber una explosión de guerra, de destrucción entre las naciones. Este tiempo de angustia y de destrucción y de matanza y de la caída de las ciudades se llama el tiempo de las trompetas y de las últimas 7 plagas. Como dice aquí, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Todas esas ciudades grandes van a ser destruidas
Y aquí se muestra la señal de la caída de las torres. Para los claramente nadie ha sabido de antemano que iban a caer las dos torres, porque la sierva del Señor dice que las profecías las comprenderemos plenamente después de su cumplimiento. Sí, podemos comprender algunos, no todos, podemos comprender en líneas grandes las profecías de antemano cuando el tiempo llegue, cuando el Señor quiere revelar luz. Porque el hecho de que los pioneros y Elena de White no tuvieron la luz completa para dar una explicación completa al libro de Daniel y Apocalipsis es porque no había llegado el tiempo para que lo sepamos. No, si se hubiese dado esta explicación de antemano, las generaciones de adventistas hubiesen retrasado su preparación. El Señor mismo controla la apertura de estos sellos, digamos, de estos libros, el entendimiento de estos libros. Él lo controla, Él ha ido dando a lo largo de los años un poco de detalle aquí, un poco de detalle allá. Ha ido dando así como piezas de puzzle para luego la última generación que somos nosotros comprendamos, ¿sí? Porque estos eventos no se pueden comprender hasta que llegue su cumplimiento, casi, y vamos a ver nosotros que hemos llegado al cumplimiento del libro de Apocalipsis. Hemos llegado al cumplimiento y se van a preguntar a lo mejor algunos diciendo, ¿cómo que hemos llegado al cumplimiento? El libro de Apocalipsis se está cumpliendo desde hace miles de años atrás, ¿sí? Después de que Juan lo habló, 538, aparece el cuerno pequeño, que es la primera bestia de Apocalipsis 13. ¿Y cómo que no se ha cumplido? No hablamos de su cumplimiento en la historia. Hablamos de su segundo cumplimiento, que es lo que el Señor ha sellado, ¿sí? El cumplimiento como dice en Daniel 12, vamos a leerlo otra vez, en Daniel capítulo 12 dice así: Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Tengo la traducción, pero puede significar hasta el tiempo del extremo, hasta el tiempo del final del todo, hasta los últimos años, se comprende. ¿Sí? No se refiere a los últimos 200 años, como fue el movimiento milerita y adventista, sino se refiere hasta al mismo tiempo del cumplimiento, ¿sí?, de estos eventos. Es decir, el libro de Apocalipsis, que contiene en él 3 veces la cifra 7, 7, 7, 7, en total, ¿cuánto da? Da 21. Y es exactamente lo que dice Daniel, lo que hizo Daniel en capítulo 10, versículo 2. En aquellos días, ¿por qué hizo eso? Porque él no comprendió. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. ¿Sí? Él ayunó de una manera como se ayuna en primavera, por ejemplo, con pan y con poca cosa, con pan ácimo y con poca cosa. Y exactamente, dice en el versículo 4, a los 24 días del mes primero, después de 21 días de ayuno. A lo mejor esta cifra no es por casualidad, porque en ese momento fue escogido por el Señor, porque le vino allá el ángel.
le vino el ángel para explicarle. ¿Sí? 21 días son 3 veces 7, y esta cifra 7 la tenemos en Apocalipsis, son 7 sellos, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. 3 veces 7, 7 sellos, 7 trompetas, que se llaman también plagas, pero plagas mezcladas con misericordia todavía, porque estamos todavía en tiempo de gracia. Estas trompetas se terminan con el final del tiempo de gracia. ¿Sí? El tiempo de las trompetas cubre exactamente los últimos años de gracia de la tierra. Y luego de esto es un corto tiempo, que será el gran tiempo de angustia, donde la tierra quedará destruida por completo, y son 7 plagas, las 7 plagas que son nombradas últimas plagas, para nosotros comprender que las trompetas son también plagas, pero unas son plagas mezcladas con la misericordia de Dios todavía, y otras son plagas sin mezcla de misericordia. Son simplemente es simplemente un tiempo de destrucción de los malvados. Ya no habrá quedado en la tierra nadie que se quiera arrepentir. Todos estos, como dicen cada plaga, no se han arrepentido de sus pecados, y entonces el Señor tiene que borrar el mal de la tierra, tiene que hacer su obra extraña, la llama Él. ¿Sí? Ese es el tiempo. En ese tiempo los 144,000 únicamente se quedarán con vida en la venida del Señor, entre los buenos, entre los santos. Vamos ahora, este ha sido una introducción para establecernos un poco, para comprender el por qué el Señor ha dado un libro, el libro de Apocalipsis, de doble cumplimiento, un libro parecido, muy parecido. Si leemos Mateos 24, es muy parecido, aunque en pocas palabras, al libro de Apocalipsis. Muchos creen que el Señor ha venido para decir palabras dulces, palabras de amor, palabras de salvación y de perdón, palabras de perdón al mundo. Pero Él ha dicho: yo he venido para juicio, para que los que ven no vean y los que no ven vean. Él ha venido para hacer un juicio. Él ha venido para dar su vida, es verdad, pero ha venido también para anunciar de la destrucción de la Jerusalén y advertir a ese pueblo que iba a ser destruido, todos los de Jerusalén, y advertir acerca del fin del mundo. Él ha venido como, digamos, un profeta, como Daniel, ¿sí? Para continuar el libro de Daniel. Sus palabras, sus parábolas, los 4 evangelios son una continuación del libro de Daniel, porque él sigue explicando eventos finales, el Señor Jesucristo. Él dice muchas veces lo que pasará. En aquel día, el que está en el campo, que no mira atrás, que no vuelva a la ciudad, que huyan, el que las 2 mujeres molerán juntas, una será tomada, una dejada. Vemos que él habla siempre en palabras de juicio, en palabras de tiempo de angustia. Este es el libro, son los evangelios. Y también luego de su
elevación al cielo, el Señor ha dado este libro de Apocalipsis, que tiene doble cumplimiento. También como Él ha dado en aquel entonces, Mateo 24, igualito, el libro de Revelación tiene doble cumplimiento. Es un libro de doble cumplimiento. Nosotros no vamos a tratar en este estudio, en esta serie que vamos a comenzar, no vamos a tratar de manera especial el primer cumplimiento, el cumplimiento en la historia. Esto ha sido ampliamente presentado también desde el tiempo de Elena de White, ¿sí? Por los pioneros, y luego en nuestros días ha sido presentado, y casi la mayoría de los que presentan un estudio de Daniel y Apocalipsis no hacen otra cosa sino presentar esta explicación tradicional, esta aplicación en la historia, ¿sí? A largo tiempo, en los 2300 años, 2300 años, en estos 2 milenios y pico, esta aplicación que se termina en 1843-44. ¿Sí? Pero después de eso, ellos han dado una interpretación de Apocalipsis, cómo han comprendido ellos, cómo han podido suponer, digamos así, para el futuro. Las interpretaciones que se dan antes de llegar al cumplimiento de una profecía no se comprenden completamente, no se pueden saber exactamente qué eventos políticos, qué poderes mundiales habrá en el tiempo del fin. Es por eso que al principio los adventistas colocaban uno de los dos reyes de Apocalipsis, de Daniel 11, como siendo el Imperio Otomano, que sin saber ellos que iba a terminar luego. Luego terminó su poder y luego tuvieron que... algunos dieron otra interpretación, algunos siguieron dando interpretación que el Imperio Otomano iba a tener otra vez un papel. Por eso vemos que ellos no han tenido la luz. El Señor no ha revelado a Elena de White. Y eso no es porque Elena de White no fue profeta. Sí fue profeta, pero a un profeta no se le da toda la verdad. A un profeta se le da lo que el Señor quiere revelar. Y el Señor no quiso revelar la aplicación final del libro de Apocalipsis, lo que nosotros vamos a tratar. ¿Sí? Y por eso en esta serie que vamos a comenzar con el segundo tema, vamos a pasar por todo el libro de Apocalipsis, mostrando lo que el Señor ha revelado a estos sus siervos de Instituto Madison, comenzando con la guerra de Ucrania. ¿Sí? No es que Él no ha ido revelando a lo largo de los años en el pasado pequeñas piezas de puzzle, digamos así, de la verdad, ¿sí? Hemos oído, hemos escuchado muchas interpretaciones y también el Señor nos ha revelado en estudio personal algunas verdades, pero no podían ser ligadas entre sí hasta llegar el tiempo de cumplimiento. Y ahora vamos a presentar por qué el Señor ha hecho este misterio, este milagro. Él nos ha advertido insistentemente que ha llegado el tiempo del cumplimiento
y el tiempo del entendimiento de estos dos libros. Ha llegado el tiempo final de su cumplimiento final. El Señor nos ha dado insistentemente Daniel 11 y 12, nos ha abierto la Biblia muchas veces y el libro en relación con el libro de Apocalipsis, y ha derramado su espíritu sobre nosotros. Hemos vivido días y días en un estudio hasta la noche de Daniel y Apocalipsis con revelación tras revelación, con relaciones en toda la Biblia. El Señor nos ha ido mostrando en toda la Biblia donde Él tenía la explicación, porque la Biblia tiene que explicarse a sí misma. Nosotros vamos a presentar una explicación para el tiempo final que es explicada de la Biblia misma, por la Biblia misma, ¿sí? El Señor ha dicho a través de Elena de White que los atalayas del Señor tienen que velar también y tienen que tener un ojo apuntado hacia los eventos políticos del mundo. Deben ser examinadores atentos de lo que pasa en la historia de las naciones, porque todo eso, nada es por casualidad, sino es porque Dios lo permite, y en eso tenemos que reconocer las profecías de la Biblia que se cumplen. Por eso ningún estudiante de Daniel y Apocalipsis y que no mira los eventos del mundo no va a poder comprender. Solamente van a poder comprender estos libros los que miran y relacionan los eventos del mundo, políticos del mundo, entre las naciones, con la profecía bíblica. Solamente de esa manera se va a poder comprender. Y cuando se va a notar que ha comenzado el cumplimiento del libro de Apocalipsis, ¿sí? De estos 7 sellos, 7 trompetas y 7 plagas. Y vamos a demostrar que ha comenzado el tiempo de los 7 sellos, ¿sí? Estamos al principio de los 7 sellos y se van a suceder en una sucesión rápida, digamos así, después de estos sellos, las trompetas y las últimas 7 copas de la ira de Dios. Este es el cuadro de lo que vamos a hablar. Decíamos que desde el principio de la guerra, digamos así más o menos después de unos días, el Señor ha ido revelándonos, después de haber abierto las Biblias nuestras, Daniel y Apocalipsis, en Daniel capítulo 11 y 12, y nos ha dado el encargo de estudiar. Hemos pedido en oración el Espíritu del Señor, y el Señor nos ha hecho pasar desde hace unas 2 semanas atrás, digamos, por un tiempo de grandes revelaciones, de entendimiento, de abrir nuestras mentes de una manera como nunca fue abierta en el pasado. Y hemos nosotros comenzado a grabar, para los que han estado atentos a las grabaciones que nosotros hemos puesto, acerca de la guerra en Ucrania. Y hemos comenzado a comprender también la parábola de los obreros de la hora undécima en relación con eso. Y otras palabras del Señor Jesucristo. Hemos reconocido en la guerra de Ucrania que se ha dado una gran señal
una gran advertencia, es la señal del profeta Ezequiel. ¿Sí? Como se le ha hecho a Ezequiel, se hará a vosotros. Es la señal de la Jerusalén, como se ha hecho a la Jerusalén, se hará a todo el mundo. Pero en este contexto de Ezequiel se hace a una nación o a una persona santa, inocente, cosas para comprender los malvados, los que le pasará. A esa nación inocente, Ucrania, se le ha hecho estas cosas para servir de profecía y de advertencia y de sonido de trompeta, de advertencia para todo el mundo y especialmente para el pueblo adventista. Veremos nosotros toda la explicación de lo que es esta guerra de Ucrania y su lugar en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Vamos a explicar comenzando con unos capítulos que han sido más estudiados entre los adventistas. Vamos a comenzar con los capítulos 13 y 17 del libro de Apocalipsis o Revelación, para que nuestra mente se pueda abrir y para poder comprender que este libro de Apocalipsis es un libro de doble cumplimiento. Tristemente hay grandes estrellas, comprendiendo con estrellas lo que decía Elena de White, grandes predicadores en el adventismo, que han predicado en el pasado, han avanzado bastante la búsqueda de la verdad bíblica, pero en estos últimos días, ellos, siendo ya ancianos, no pueden comprender el hecho de que las profecías de Apocalipsis pueden ser de doble cumplimiento. Aunque el Señor mismo lo ha dejado así en Mateo 24 y ha demostrado que lo puede hacer, yo diría no solamente de doble, sino de triple y de más cumplimientos. El Señor usa la palabra de Dios a diario para hablarnos a nosotros, para situaciones concretas, particulares. Usa y nos da un versículo que para nosotros tiene un significado, para darnos una instrucción de qué debemos hacer. Y vemos que la palabra de Dios no tiene fin en hablar, ¿sí? En poder hablar, en el poder de hablar a una persona. El Señor va a usar su palabra hasta el fin. El Señor nos habla a través de su palabra. Pero en sentido profético, el Señor Él mismo ha dado profecías de doble cumplimiento y ha dado esta profecía exactamente para el tiempo del fin. Prácticamente nos ha dicho, cuidado, que para el tiempo del fin, las palabras que yo he dicho o que he dado a mis siervos tienen doble cumplimiento, ¿sí? Parecen que se refiere a algo de aquel entonces, pero son palabras que se refieren principalmente a los últimos días. Por eso tenemos la parábola de las 10 vírgenes, de los invitados a las bodas del Cordero, y otras parábolas que el Señor ha dado, que son parábolas precisamente para este tiempo del fin. ¿Sí? Son parábolas para el tiempo del fin. Entonces vamos a presentar no sabemos cuántas partes tendrá esta serie. Vamos a comenzar una serie comenzando con la segunda parte que grabaremos con una interpretación que va a dejar boca abierta
a todos los que van a participar con toda su mente, con oración, con deseo de comprender. A todos los que son falsos y los que son solamente escuchan para criticar y para condenar, el Espíritu no vendrá sobre ellos, no podrán comprender. Pero a todos los sinceros, a los sabios, a los entendidos, como dice Daniel 12, el Señor les va a abrir el entendimiento. De manera especial el Señor nos ha revelado que Él dará entendimiento acerca de eso a la tribu de Judá, entre comillas, en sentido espiritual, a la tribu de Judá de las 12 tribus selladas de Israel, del Israel espiritual, es decir, de la iglesia adventista, digamos así, que deben ser sellados como 144,000. En Apocalipsis capítulo 7 tenemos estas 12 tribus. Y la primera tribu es la de Judá. La tribu de Judá es la primera, es un antitipo, digamos así, del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el león de Judá, ¿sí? Es de la tribu de Judá, es el que tenía la comprensión como hombre. Él vino como hombre, todo el conocimiento que él obtuvo cuando estuvo en la tierra, lo obtuvo como hombre, ¿sí? De estudio, de oración. El Señor, el Padre, le ha dado también revelaciones, le ha revelado cosas, porque Él es el mayor de los profetas, es el Señor Jesucristo, y luego es Juan el Bautista. Bueno, después del Señor Jesucristo la Biblia dice que son los 144,000 y luego Juan el Bautista. Él ha obtenido este conocimiento siendo hombre, ¿sí? Él no ha usado su poder de Dios, no ha usado su mente de Dios, él no ha nacido como bebé sabiendo todo. Él ha ido creciendo, dice la Biblia, en sabiduría, en conocimiento. También ha ido perfeccionando su carácter. Y de esa manera él ha adquirido todo el conocimiento de la Biblia que ha tenido. Él ha comprendido la Biblia, que en aquel entonces sabía que era el Antiguo Testamento. Ha comprendido todas estas profecías de Jeremías, Ezequiel, Isaías y todos los profetas menores que hablan acerca del tiempo final. En aquel día, dicen muchas veces, en aquel tiempo, en los últimos días. Estas expresiones, él ha comprendido todas estas profecías con su aplicación, y por eso él ha hablado palabras proféticas, ha dado explicaciones, ha mostrado mucho de lo que pasará en estos últimos días. Así que los que dicen que el Señor Jesús usó su poder o su mente de Dios, no es verdad. Él ha dicho que no podía hacer nada de sí mismo, que todo lo que él hacía venía del Padre, que todo lo que él sabía era del Padre y era del estudio de la Biblia. De igual manera, nosotros hemos recibido esta comprensión por el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. No es ninguna sabiduría humana, porque muchos teólogos que han estado con la Biblia por décadas han estudiado, pero no han podido comprender estas verdades. Y queremos dar las gracias y la gloria al único Dios verdadero, cuya es la sabiduría para siempre,
y reconocer que lo que vamos a presentar no proviene de nuestra propia inteligencia, porque simplemente el hombre no puede hablar sino lo que Dios le da, como dijo el Señor Jesucristo. Si no ha venido el tiempo del cumplimiento, nadie podrá y nadie ha podido comprender el libro de Apocalipsis para estos últimos días. Pero cuando llega el tiempo del cumplimiento, como hemos reconocido nosotros en el Instituto Madison, siendo atalayas, ¿sí?, velando en esta montaña con los eventos políticos que pasan en el mundo, hemos reconocido el comienzo del sellamiento de la rotura de los 7 sellos, y entonces hemos podido invocar delante de Dios de rodillas la promesa que ha dado en Daniel 12. No se puede invocar esa promesa antes de su cumplimiento. Muchos pueden orar o han podido orar en las décadas pasadas, pero el Señor solamente les ha dado un poco de verdad y luego interpretaciones que no son, o que son aplicables solo en la historia, o que no son simplemente. Nuestros pioneros todos han escrito una mezcla de verdades con cosas que no son. Elena de White ha escrito cosas que no son también entre sus escritos, porque ha cogido de la mentalidad del tiempo, de la historia, del entendimiento de los pioneros, del entendimiento de los mileritas. Ella ha escrito informaciones que no son también. Esto no significa que ella no es profeta. Ella permanece profeta, ¿sí? Los profetas no son dioses. Los profetas no son personas que deben saberlo todo. O si viene alguien y le hace una pregunta, deben contestar. No es así, amados hermanos. Los profetas son siervos del Señor que hablan la palabra que el Señor quiere darles. Sí, y en el tiempo cuando Él quiere darles. A Daniel solamente le ha dado en toda su vida no sabemos si 90 años o cuánto habrá, o 100 años cuánto habrá vivido, le ha dado en pocos años profecías. No le ha dado toda su vida, a cada unas semanas una profecía. No ha sido así, le ha dado a cada unos años, a lo mejor, profecías. Y él es profeta del Señor. Tenemos que comprender todas estas cosas para comprender que un profeta no es infalible. Un profeta, aunque puede haber en los escritos de Elena de White cosas que ha escrito y que no son así, esto no lo hace profeta mentiroso. Los profetas mentirosos, falsos, eran malvados. Vemos a Natán como hablando a David cosas que no son, sí, que que han venido de su mente, de su interpretación inocente ante Dios, pero errónea, y los ha dicho el Señor, ni siquiera lo ha reprendido, simplemente que él mismo se ha dado cuenta que ha hablado la boca ha hablado él sin que el Señor le dijera, y simplemente el Señor lo sigue usando luego. Por eso tenemos que salir de algunas mentalidades que tenemos en nosotros, ¿sí?, y de algunas tradiciones que tenemos, y no ser tan rígidos, porque de otra manera no vamos a poder comprender las profecías finales. Las profecías finales podrán ser comprendidas solo por los 144,000 y al principio solo por la tribu de Judá, tal como el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, un hombre, ha vivido en esta tierra y ha cogido el Antiguo Testamento
y de rodillas, él ha comprendido las escenas finales. De igual manera, podrá ser la tribu de Judá de entre los 144,000. Eso lo explicaremos en un tema específico para este capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Por qué se nombran tribus de Israel? ¿Por qué tienen esos nombres? El entendimiento espiritual de todo eso. ¿Sí? Pero tenemos que saber que hay una tribu principal que ha recibido el liderazgo, digamos así, o ¿cómo decir? Sí, ser los principales, los que el Señor los usa como maestros de los demás. ¿Sí? Como el Señor Jesús ha sido el maestro de los 12, de los cuales uno no era, tal como ese uno no aparece, el de la tribu de Dan, que era Judas, no aparece en Apocalipsis 7. De igual manera comprendemos a los 12 como el Señor Jesús haciendo parte de ellos. ¿Sí? Hay uno principal que es el Señor Jesús, y luego hay los 11. ¿Sí? Estos 12 son un símbolo de las 12 tribus selladas de los 144,000. ¿Sí? Y el principal, el primero que está puesto en Apocalipsis 7 es el león de la tribu de Judá, es la tribu de Judá. La tribu de Judá que en miniatura, cuando Cristo hizo su obra, era él, era una persona, simbolizado en una persona. La Biblia está llena de tipos y antitipos, y un adventista con sabiduría tiene que comprender el uso de tipos y antitipos en la Biblia, porque sin comprender eso no se puede comprender las profecías. La Biblia usa tipos y antitipos, usa parábolas y usa símbolos. Incluso tiene símbolos de diferentes entendimientos. ¿Sí? El mismo león puede significar al Señor Jesús y puede significar a Satanás. Todo eso tenemos que comprenderlo y aplicarlo correctamente dependiendo del contexto. Y acerca de los 144,000, ellos fueron simbolizados, digamos así, en los 12 verdaderos, el Señor Jesús y los 11. Y entre ellos, ¿quién era el que tenía el entendimiento de las profecías? El Señor Jesús. Pero el Señor Jesús entrenó a los demás, ¿sí? Educó, enseñó. Él fue el maestro de los demás, de las demás tribus. Tal como la tribu de Judá fue escogido por Dios, aunque no era el principal, el mayor, el primogénito de carne, sino el Rubén era. Pero ellos, los demás, han perdido, o Rubén ha perdido eso porque no tuvo la velocidad y el liderazgo, el espíritu de liderazgo que tenía Judá, y la velocidad de arrepentimiento que tuvo Judá. Sí, Judá fue entre los que más profundo se arrepintieron, y más rápido y para siempre, y el que tenía iniciativas en tiempo de crisis tomaba decisiones. Sí, no era hesitante, era decidido. Por eso el Señor dice que es de la tribu de Judá, sí fue, porque él vino, como dice ahí, salió vencedor para vencer. Él vino decidido para aplastar la cabeza de Satanás, y él lo ha vencido.
Él es el león de la tribu de Judá. Y en simbología, en entendimiento espiritual, Él representa a la tribu principal de las 12 tribus, a aquellos de los 144,000 que serán los principales en comprender todas estas profecías y en explicarlas a las demás tribus. Todo eso tenemos nosotros que comprender porque el Señor Jesús ya ha hecho eso, ha revelado cómo Él enseñará a los demás. Eso no será comprendido por teólogos, amados hermanos, tal como no fue comprendido por los doctores de la ley de aquel tiempo. No será comprendido por pastores, tal como no fue comprendido por los sacerdotes de aquel tiempo. Esto será comprendido por algunos que estarán fuera de la organización establecida oficialmente y mundialmente, sí, adventista y reformista. Será comprendido por algunos que predicarán en alguna esquina, pero que lo harán en el carácter de Cristo y con Cristo al lado. Y Elena de White dice que ahí donde está la presencia de Cristo, ahí es su iglesia, esa es su iglesia, aunque fuera debajo de un árbol o en las peñas de las montañas. Esta definición da ella para la iglesia de Dios. No, el Señor Jesucristo no se siente atraído por la grandeza, la lujuria de los templos, ¿sí? Él no viene, si fuera por eso, Él iría en los templos católicos, que son los más lujosos, ¿sí? Están decorados con oro y no por eso se está el sentido atraído. Él, si no viene en medio del pueblo, cuando el pueblo se reúne, su espíritu no viene. Viene otro espíritu, no hay verdad. No hay iglesia verdadera. ¿Sí? Sus alabanzas no se elevan delante del trono de Dios. Tenemos que comprender todo eso acerca de la iglesia verdadera y cómo la iglesia verdadera hace 2000 años atrás era Jesús y los 11. Esa era la verdadera iglesia viva, no la gran organización judía. Sabiendo eso, podemos comenzar esta explicación, ya que todos ahora pueden tener la ayuda en su mente de deshacerse de algunas ideas erróneas o tradicionales o heredadas, pero todas esas tradiciones y estas mentalidades, o cómo decirles, sí, el Señor Jesús no los tuvo. Él no tenía ideas preconcebidas. Él tenía la mente abierta a la verdad. Elena de White dice que hay que pedir eso. Hay que pedir esa mente abierta. Hay que estar dispuesto en escuchar la verdad y en estudiarla. Y tiene ella una cita con la cual cerraremos esta introducción, porque es de vital importancia hacer exactamente lo que dice esa cita. De otra manera no se va a comprender. El Espíritu Santo no va a iluminar a los que van a escuchar lo que sigue. Lo van a comprender solo los 144,000 de entre ustedes, los que escuchan. Serán los de las otras tribus, otras 11 tribus, incluso las 12, porque hay más personas, no solamente nosotros que somos de la tribu de Judá.
pero a nosotros el Señor nos ha revelado unas cosas tan grandes y tan espantosas, tan, ¿cómo decir?, inimaginables en todas estas semanas, que estamos a cada rato con el pelo de punta, estamos asombrados de la hermosura de la palabra de Dios y de la hermosura de estos libros, Daniel y Apocalipsis, de la exactitud con la cual el Señor ha descrito todo y de cómo Él ha ido revelando la verdad, ha comenzado revelando la verdad en exactamente el tiempo que Él ha establecido para eso. Y veremos, y ustedes mismos se convencerán si cumplirán con la cita que leeremos. Ustedes mismos, los que deben hacer parte de los 144,000, van a comprender, incluso de los mártires también creo, van a comprender las cosas que explicaremos, porque la misma Biblia se explicará a ella misma. ¿Sí? La misma Biblia se explicará a ella misma. Y es un estudio maravilloso que dejará boca abierta a todos los sinceros de corazón que conocen la interpretación histórica y que no se han imaginado tal cosa y que puede tener una aplicación en el futuro. Una aplicación solamente para estos 7 tiempos. ¿Sí? 7. Para este tiempo final. He aquí la cita de Elena de White, que ella la dio en relación con las nuevas verdades, digamos así, porque ha dicho ella que siempre habrá nuevas verdades por ser reveladas y que tenemos que tener una mente abierta, tenemos que poner delante del Señor, tenemos que buscar las joyas preciosas porque todavía hay muchas joyas de la verdad que no han sido descubiertas, dijo ella. Incluso en la vejez, en casi cuando se murió antes de morirse. Ella ha dicho que todavía quedaban muchas verdades por ser descubiertas. Todo eso tenemos que comprenderlo, amados hermanos, porque si solamente nos quedaremos con lo que ha dicho Elena de White y lo que han comprendido ellos para su tiempo, no se podrá comprender estos tiempos y no podrá el Señor sellar con el sello de los 144,000 a los que no se liberan de estas ideas preconcebidas. Vamos a cerrar esta introducción cuyo propósito es de preparar las mentes y abrir un poco el entendimiento y limpiar las ideas preconcebidas y preparar el corazón para el estudio que vamos a comenzar. Vamos a presentar no solamente una cita, sino unas frases únicamente de varias citas de Elena de White. Luego dejaremos el enlace más abajo de este video, digamos, en YouTube. El enlace será en la descripción con más citas de Elena de White para los que no saben que pueden haber más verdades de las que fueron descubiertas por Elena de White y los pioneros e incluso ser corregidas algunas cosas erróneas que han dicho. Todo esto lo vamos a encontrar aquí en estos dos capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 5
de una compilación de Elena de White que se llama Consejos para los Editores, y también otro nombre que tiene es El otro poder. El otro poder es el título original, luego en otros idiomas han puesto, incluso en español han puesto el título Consejos para Editores. Le han dado este título a la compilación tan importante, vital, diría yo, para estos tiempos de apostasía, para poder mantenerse en la verdad. Le han puesto ese título malo, erróneo, para inducir en error, dejando de entender que estos consejos son solo para algunas personas, que son los editores. No, hermanos, amados hermanos, este libro, Consejos para los Editores, es para nosotros todos, es de gran y vital importancia. Los capítulos 4 y 5, y 4 y 5 son de vital importancia para nuestra mente, porque el enemigo lo que ha hecho con el pueblo adventista es lo ha hecho de la misma manera como estaban los fariseos y doctores de la ley, lo han hecho, digamos, ricos, como dice Apocalipsis de la Odisea, sentirse ricos y que de nada tenían falta, mientras que ellos eran pobres en las verdades. Las verdades que han sido descubiertas no son todas, sino son una parte. Todavía queda mucho por ser revelado. Vamos a ver algunas citas, amados hermanos. No voy a leer toda la cita, voy a leer frases de diferentes pasajes de aquí, de este libro, para despertar el apetito para ustedes de buscar ese libro. Lo pueden tener en su propio teléfono o ordenador, con la aplicación misma de White State, la roja o la otra azul. Pueden tener esta compilación, Consejos para los Editores, o si no con este nombre, con el otro poder, ¿sí? Y vayan ustedes al capítulo 4 y 5 y estudianlo con oración. Sería bueno hacerlo antes de seguir escuchando estos temas de la explicación de Daniel y Apocalipsis. Miren qué dijo Elena de White. Es un hecho que tenemos la verdad y debemos aferrarnos con tenacidad a las posiciones que no pueden ser removidas. Notemos que aquí no dice que nos aferremos a todo, sino a las posiciones que no pueden ser removidas. Estos son solamente los pilares, ¿sí? El santuario, el sábado, la mortalidad del alma, y algunos otros pilares más son unos pilares, 7 pilares creo. Pero no por eso, sigue diciendo ella, debemos mirar con sospecha cualquier nueva luz que Dios pueda enviarnos, ¿sí? Y decir, realmente no necesitamos más luz que las viejas verdades que hemos recibido hasta ahora. Y ella da una reprensión muy dura en esta cita. Mientras nos aferramos a esta posición, el testimonio del testigo fiel nos aplica su reprensión. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los que se sienten ricos y no sienten necesidad de nada, están ciegos con respecto a su verdadera condición frente a Dios y no lo saben. Y aquí termina este pasaje y se refiere a nueva luz, ¿sí? Nueva luz. Y ella sigue diciendo, no debemos pensar bien, tenemos toda la verdad, comprendemos los pilares fundamentales de nuestra fe y podemos descansar sobre este conocimiento. La verdad es progresiva, dice Elena de White, y debemos caminar en su luz creciente.
Esto es de vital importancia comprender, amados hermanos. Esta frase es una que ha sido abandonada, ese entendimiento ha sido abandonado por el pueblo adventista laodicense. La luz es progresiva, ¿sí? Dice en otra parte, pero si no aceptamos nada más que lo que ya hemos aceptado como la verdad, no estaremos seguros. Deberíamos investigar cuidadosamente la Biblia por nosotros mismos y cavar profundamente en la mina de la palabra de Dios buscando la verdad. Noten que ella no se ha puesto a sí misma como el alfa y la omega de la verdad de la Biblia. No es Elena de White. Amados hermanos, nosotros creemos firmemente en la inspiración de Elena de White, pero no creemos en la, deificación de Elena de White. ¿Sí? No creemos que a ella se le descubrió toda la verdad necesaria, y que no creemos tampoco que en sus escritos no hay errores, pero no falsedad como hablaban los falsos profetas, que eran de corazón malvado con intención mala, sino son errores por las ideas preconcebidas del tiempo. No es por maldad. El Señor hace esa diferencia. El Señor puede usar un profeta aún si tiene ideas erróneas del tiempo, pero no son malas, no ideas malvadas. Eso tenemos que comprender. ¿Sí? Un profeta no es Dios y no tiene una inteligencia infinita. Un profeta no es genio. Un profeta solamente puede revelar y explicar, ni siquiera explicar. Si revela una profecía que ha recibido de Dios, no necesariamente debe dar la explicación, tal como Daniel no pudo explicarla. ¿Sí? Y así vamos avanzando a leer algunas citas más de Elena de White. Nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. Muchas preseas que están todavía esparcidas, es decir, joyas, es decir, rayos de luz de la verdad, han de ser juntadas para convertirse en propiedad del pueblo de Dios. También dice que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen de errores. No debe ser nuestra posición, prácticamente dice. Nuestras exposiciones, es decir, de ella y de los pioneros, no carecen de errores, es decir, pueden tener errores. ¿Sí? O dice ella en otra parte, algunos se oponen a todo lo que no esté de acuerdo con sus propias ideas, y al hacerlo ponen en peligro sus intereses eternos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque es de vital importancia para esta última generación comprender Daniel y Apocalipsis. Mucho cuidado con el espíritu que se levanta en nosotros cuando estamos delante de unas nuevas verdades. Otra cita. Al ponernos a estudiar la palabra de Dios deberíamos hacerlo con corazón humilde. Todo egoísmo, todo amor a la originalidad debería ponerse a un lado. ¿Sí? Las opiniones sostenidas durante mucho tiempo no han de ser consideradas infalibles. ¿Sí? La falta de disposición para abandonar las tradiciones por largo tiempo establecidas fueron la ruina de los judíos. El que teme
oídos oiga. Son palabras de mucho peso que ha dicho Elena de White. De la misma manera pasará y se perderá ese pueblo laodicense, porque no ha estado dispuesto a las verdades que venían de allá, de fuera del judaísmo, de la boca de de un paisano pobre, no tenía ni casa, que andaba por ahí y predicaba, porque no han estado dispuestos a escucharle y a renunciar a sus tradiciones. Dice, ha venido la ruina de ellos. De igual manera pasará con esta Laodicea. Dice ella en otra parte, tenemos muchas lecciones que aprender y muchas, doble veces muchas, dice ella, que desaprender. Solo Dios es infalible. Esto es para los que hacen de Elena de White una infalible. ¿Sí? Ni siquiera los profetas de la Biblia no han sido infalibles. Solo Dios es infalible. Los que piensan que nunca tendrán que abandonar una posición favorita ni tener ocasión de cambiar una opinión, se verán chasqueados. No vamos a leer todo, estoy buscando una cita en específico para nosotros saber cómo actuar cuando se presenta una nueva luz. Miren, cuando se presente una doctrina, dice aquí, pero doctrina es enseñanza, ¿sí? Una enseñanza que no concuerde con nuestras opiniones, debemos acudir a la palabra de Dios. Y ciertamente, amados hermanos, les vamos a decir de antemano que esta serie va a presentar cosas de la Biblia explicadas por la misma Biblia que no se han podido comprender antes. No era su tiempo. Y en nosotros mismos tenemos explicaciones de Daniel y Apocalipsis solamente con la aplicación a lo largo de la historia, pero no tenemos una explicación para el tiempo del fin. Por eso no va a estar en acuerdo con esta explicación, pero el enemigo va a tratar de decir a nuestras mentes que estamos tratando de derrumbar o de destruir estas explicaciones que Elena de White y los pioneros han apoyado. Pero nosotros no estamos tratando de destruir, sino solamente estamos dando una segunda aplicación, sin negar la primera. ¿Sí? Lo que ha pasado con Mateo 24. Tiene una aplicación en el año 70, hace 2000 años atrás, y tiene una aplicación ahora, al fin del mundo. Ninguna excluye a la otra, ¿sí? Sino cada una es para su tiempo. Entonces, cuando se presente una doctrina que no concuerda con nuestras opiniones, debemos acudir a la palabra de Dios, buscar al Señor en oración. Noten lo que ustedes deben hacer antes de seguir escuchando este estudio. Deben acudir a la palabra deben buscar al Señor en oración primero y no permitir al enemigo que siembre sospechas y prejuicios. Esta frase es de vital importancia si alguno de los que escuchan quiere hacer parte de los 144,000. Porque si ellos no son vencedores para con sus propios prejuicios y no son gente de los entendidos de Dios, es decir, gente de mente limpia y abierta, si tienen mentes con ideas preconcebidas como los fariseos, no podrán hacer parte de esta generación de los santos y de los vencedores. Los santos de Dios, los 144,000, serán personas iguales en carácter con Jesucristo, ¿sí? Iguales de mentes abiertas, de mentes entendidas, que luchan contra su propia debilidad, su propio yo, y contra las potestades que
que ponen en nuestras mentes una clase de ideas y el Espíritu de Dios pone otra clase. Los santos de Dios tienen una lucha continua con estos tres enemigos que la Biblia dice. Sí, el propio corazón engañoso, mente engañosa quiere decir, que es una parte de los pensamientos que pueden provenir de nosotros contra los ángeles, los potestades y contra las tentaciones del mundo. Esos son los enemigos continuos de los 144,000 y ellos vencerán. Y en primer lugar, uno debe vencerse a sí mismo, a esta mente dispuesta a pensar erróneamente y a las tradiciones que el enemigo pone en nosotros. Todo eso hay que limpiar. Dice, hay que buscar al Señor en oración y no permitir al enemigo que siembre sospechas y prejuicios en el momento que van a tener sospechas en la mente o prejuicios, o si algunos de ustedes tienen desde el mismo principio sospechas y prejuicios, que sepan que se quedarán en oscuridad, se quedarán sin poder entender Daniel y Apocalipsis, no podrán entenderlo y no podrán ser sellados con el sello de los 144,000. Sigue diciendo, nunca debemos permitir que se manifieste en nosotros el espíritu que alistó a los sacerdotes y príncipes contra el Redentor del mundo. Ellos se quejaban de que Cristo perturbaba el pueblo y deseaban que lo hubiese dejado en paz, porque causaba perplejidad. Y les advertimos, amados hermanos, que quedarán perplejos en las explicaciones que van a escuchar y cuando van a ver de qué manera se van a cumplir los eventos. Será una perplejidad, porque causaba perplejidad y disensión. El Señor nos envía luz, sigue diciendo Elena de White, para probar qué clase de espíritu tenemos. Noten. Y termina diciendo, no debemos engañarnos a nosotros mismos. Entonces la luz que el Señor revelará en estos últimos días a través de los 144,000 es para hacer juicio en nosotros. Muchos se van a dejar llevados por las ideas preconcebidas y por las sospechas. ¿Sí? Eso será para perdición. Tristemente. Otros, pocos, van a hacer lo que dice esta cita, van a orar, van a pedir insistentemente en oración para que el Señor les quite cualquier prejuicio, cualquier idea preconcebida, estando dispuestos a escuchar nuevas interpretaciones, porque ellos comprenden que el Señor no ha prohibido seguir estudiando la Biblia, sino como hemos leído más arriba, el Señor insta a que estudiemos la Biblia como nunca antes, para descubrir las preseas preciosas que nos faltan. Aún Elena de White dice que si su pueblo hubiera estudiado la Biblia como debería hacerlo, los escritos suyos no hubieran sido necesarios. Es decir, todo lo que ella ha dicho se puede comprender de un estudio de la Biblia. Sí, ella ha dicho en varios testimonios de los tomos para la iglesia, ha dicho que por no estudiar la Biblia con la preparación que acabamos de leer aquí, sin prejuicios, sin sospechas y dispuestos a descubrir nuevas verdades, por no haber hecho eso de la manera correcta,
es que el Señor ha tenido que enviar y que dar explicaciones detalladas de la Biblia para reprender los pecados del pueblo de Dios. ¿Sí? Porque no leemos la Biblia para reprender el pecado que hay en nosotros y los errores, para corregir los errores que hay en nosotros. Por eso el Señor ha tenido que hablar por Elena de White. Así dice ella, por eso ha dado los testimonios, Elena de White. Pero que el Señor Jesucristo no tuvo necesidad de eso. Si tuviésemos la mente del Señor Jesús, una mente abierta, una mente serena, sabia, dispuesta a escuchar, dispuesta a analizar, no esas mentes fanáticas que se prenden rápido y se oponen y luchan, y esto Elena de White lo nombra fanatismo. Y Elena de White dijo que los que no están capaces de sentarse juntos y analizar posiciones diferentes acerca de la Biblia, de las verdades de la Biblia, estos no son autorizados para ser maestros del pueblo, ¿sí? Y que el espíritu que ellos tienen es un espíritu de contradicción y de fanatismo, y que ella no quiere estar en su medio. Ella no quiere estar con tales personas. Hay una cita de Elena de White que dice ella eso. Así que los sabios de Dios, amados hermanos, son personas pacíficas, personas de mucha sabiduría. ¿Sí? Pensemos en Moisés, personas que no se prenden en su espíritu contra otro que expone una verdad diferente de la suya. No se prende. Cuando pasa eso es que uno no tiene el Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo es capaz, como Elena de White fue, de escuchar posiciones diferentes de las suyas. Simplemente escucharlas, analizarlas, pedir a Dios en oración para revelar si son correctas o no. Esta es la actitud correcta. Así que nos quedemos con estas citas y que leamos estos 2 capítulos, 4 y 5, del libro de consejos para los editores, o su otro título es El otro poder. Leamos con oración, meditemos mucho en esta última cita antes de comenzar a escuchar la nueva explicación, o no es nueva, sino que revela la verdadera interpretación de estos capítulos de Apocalipsis para este tiempo. ¿Sí? ¿Quién son las bestias? ¿Quién son los 10 cuernos? ¿Quién es la ramera? ¿Sí? Todo eso, ¿qué son los sellos? ¿Qué son las trompetas? ¿Y cuándo caerán? ¿Cuándo será el tiempo de cada uno? Todas estas cosas el Señor no nos lo ha revelado en estos días de guerra en Ucrania, con gran poder. No podemos contar en palabras lo que hemos experimentado y cómo el Señor ha venido a derramar su espíritu sobre nuestras mentes. Ha sido maravilloso y queremos hacer partícipes de esta alegría y este entendimiento al resto del pueblo de Dios. Por eso estamos grabando eso. No es para ensalzar a ninguna persona, es para ensalzar el nombre de Dios y para mostrar que ha llegado el tiempo para el cumplimiento de los sellos de Dios, de las trompetas y de las últimas 7 copas. Que la paz y la bendición con sabiduría
con humildad, con falta de prejuicio, repose sobre todo hijo de Dios que escucha estas palabras. Jehová bendiga a Israel con paz.